capítulo 23 avanza a una segunda defensa que va a hacer delante de las autoridades judías, delante del concilio de Jerusalén. ¿Vale? Entonces, en esencia, son esos dos momentos que vamos a estar viendo. Y como el texto es algo extenso, estaba pensando en cómo poderlo ordenar de manera que fuera más sencilla. Y lo he hecho de la siguiente manera. Lo que vamos a ver es todo el texto, el 22 y 23, desde dos ángulos. Uno, respondiendo a la pregunta de ¿qué nos enseña este texto sobre Dios? Estaba ahí liado con los personajes, tal, Pablo, Ananías, esto, lo otro, y digo, espérate, vamos, ¿quién es el principal? El principal es Dios. ¿Qué nos enseña este texto sobre Dios? Y veremos 5 aspectos. Y luego, ¿qué nos enseña sobre Pablo en este texto? ¿Vale? Entonces, veremos todos los 2 capítulos desde qué nos enseña sobre Dios, qué nos enseña sobre Pablo. Y si os parece, pues vamos a orar antes de empezar y vamos a ver qué tiene el Señor para decirnos hoy. Podéis orar ahí donde estáis, ¿vale? Os doy 1 minuto y medio, podéis orar cada uno, se ponga delante de Dios para pedirle que le hable y luego pues oro yo también. Pues Señor, te damos gracias porque estos hechos han quedado registrados para nosotros, para que podamos conocerte. Sabemos que Pablo tenía en su mente unas ideas y tú las cambiaste por completo y te diste a conocer a él. Te pido que hoy también te des a conocer a nosotros, que si alguien no sabe aún quién eres, pues te pueda conocer como su Salvador y que podamos profundizar en el conocimiento que tenemos de ti, Señor. Acércanos, toca nuestros corazones y te pido ahora que tu Espíritu Santo puedas hacer la obra que quieres hacer hoy en medio de nosotros. Danos fuerzas y ayúdanos a lo largo del mensaje de hoy. Amén. Bueno, antes de entrar, es que si no me voy a olvidar al final. Para los que os quedáis al bar, tengo una mala noticia. Los jóvenes os vamos a echar, ¿vale? Tenéis de tiempo hasta la 1:30, ¿vale? Hasta la 1:30 podéis tomar algo, pero luego van a empezar a entrar pizzas y pizzas y pizzas, porque nos quedamos a comer los jóvenes adultos, así que si no quieres ser arrollado por el hambre y de esto, pues bueno, hasta la 1:30 más o menos, luego necesitamos preparar las mesas y preparar el encuentro que vamos a tener, ¿vale? Así que estamos avisados, podemos usar el bar igualmente, pero a la 1:30 así más o menos, pues tendríamos que ir organizando todo. Pues, como decía, vamos a ver 5 aspectos sobre Dios que vemos en este texto. Vamos a empezar leyendo en el versículo 6 y vamos a leer ese fragmento en el que Pablo narra su conversión, ¿vale? Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.
Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. El primer aspecto que quiero señalar sobre este texto es que vemos a un Dios que es soberano, que tiene todo bajo control y que puede ejercer dominio en cualquier esfera de su creación cuando le plazca y hacer lo que quiere. Nadie detiene los planes de Dios. Él tiene un plan y lo lleva a cabo. Y Él es suficientemente poderoso para hacer lo que quiere y a la vez dejarnos hacer lo que queremos y a través de eso también cumplir sus planes en nuestra vida y en su reino. Él es soberano y vemos en este texto realmente cómo Dios en muchos detalles se muestra esa soberanía. Pablo tenía una idea y Dios le intercepta y le cambia. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos un plan y Él lo cambia por completo? Porque Él en ese instante, camino a Damasco, decide que va a cambiar los planes de Pablo. No se los había cambiado antes. Habíamos visto como Él lo mismo que iba a hacer en Damasco, que era perseguir a los cristianos, sacarlos de sus casas, azotarles, encarcelarles, se lo había permitido hacer. Pero ese día dijo: ya está, hoy para mí. Y Dios sale al encuentro de Pablo. Vemos que es soberano, por ejemplo, en la manera en que se encuentra con él. A mediodía, una gran luz del sol y él con más gloria manifiesta su gloria, porque la tiene, pero en ese momento la manifestó tanto que hizo caer a los que iban con Pablo, a Pablo, y él mismo quedó ciego, como él dice, de su gloria. Todos escucharon la voz, pero solo Pablo la entendió. Soberanía de Dios. Todos la escucharon, unos se asustan, pero él es tocado por Dios. Y podríamos seguir con los detalles. Pero vemos eso. Y es increíble porque en nuestras vidas podemos orar y podemos confiar en un Dios que tiene todo el control. A nosotros se nos escapan muchas circunstancias, nos ponemos nerviosos, tememos, no sabemos qué va a pasar, pero Él siempre está en control. Y lo podemos ver en esta conversión tan espectacular como la de Pablo y como en tantos otros detalles. Y quiero que notéis dos versículos, por ejemplo, el versículo 10. Ese está puesto ahí. Dice, versículo 10, él dijo: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Una frase que expresa esa soberanía de Dios. Él tiene un plan para la vida de Pablo. Y dice: ve, porque hay algo ya pensado para ti, pensado por mí, ve y haz todo lo que está ordenado que hagas. Y luego, más tarde, cuando Ananías ora por él, versículo 14, dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que, y le explica, ¿no? Conozcas su voluntad, veas al justo, tal. O sea, hay una elección de Dios, hay un plan, y Él la llevó a cabo en el momento en que pensó que era mejor para su gloria y la historia de la Iglesia, salvando a Pablo. Una conversión que nos afecta a todos los creyentes hasta el día de hoy. Así que ese es el primer punto. Vemos a un Dios que es soberano. También vemos a un Dios bueno. Menos mal, ¿no?
porque si tuviera todo el control de todo, pero fuera malo, pero es bueno, es bueno. Es bueno porque permite a alguien como Pablo, que es un asesino, alguien que estaba lleno de rabia, de odio, permite que se arrepienta y permite que el regalo de Jesús también sea para él. Cuando alguien nos ofende o nos hace algo, con mantenernos al margen ya a veces nos cuesta, ¿no? Pero encima hacer algo bueno por esa persona, eso ya es nivel amor de Jesús, ¿no? Hacer cosas buenas por los malos. Pero, ostras, ¿y si en vez de tocarte a ti, tocan a tus hijos o tocan a alguien? ¿No te alteras más? ¿No le deseas el bien muchas veces? Al menos inicialmente, ¿no? Pablo estaba matando a los hijos de Dios, pero Dios es tan bueno que tiene gracia para con Pablo y decirle, ese regalo de la cruz es también para ti. Dios es suficientemente bueno como para que sea lo que sea que hayas hecho o estés haciendo en tu vida, siga concediéndote el perdón y el amor a través de la muerte de Jesús. Él tiene un nivel de bondad que sobrepasa toda nuestra imaginación, toda nuestra paciencia. Pablo conocía las Escrituras, pero era terco, estaba obstinado. Él iba por los cristianos. Y probablemente con la frase de ¿por qué das coces contra el aguijón?, que el significado es ¿por qué insistes?, probablemente Dios ya estaba trabajando en la mente, el corazón de Pablo y él se resistía. Pero Dios es tan bueno que tiene paciencia con él y le prepara este encuentro tan especial para su vida. ¿Cuántas cosas Dios prepara para nosotros a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestro mal carácter, a pesar de cosas que no mereceríamos? Y Él las tiene. Y seguro que todos podemos pensar en cosas. Así que vemos un Dios soberano, vemos a un Dios que es bueno. Vemos a un Dios cercano. Esta frase me conmueve, me conmueve. Hace años, lo que voy a decir ahora, hace años que se lo escuché a Jaime Fernández y siempre lo he atesorado en mi corazón. Dice, ¿por qué me persigues? Pablo le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia, a los cristianos. Y le dice, ¿por qué me persigues? Dios se identifica con su pueblo. Dios sufre los dolores de su pueblo. Dios vive el sufrimiento y el dolor que nosotros sufrimos, lo sufre a nuestro lado, con nosotros. Y el dolor que no podíamos soportar, que era el castigo eterno y la muerte en la cruz, lo sufrió por nosotros. Pero Él se encarnó, se hizo uno como nosotros. El Dios creador de todas las cosas se hizo un humano, aceptando cansarse, tener sed, tener hambre, ser rechazado, ser insultado, ser incomprendido. Se hizo cercano porque se encarnó y vimos su gloria como del unigénito. Él estaba lleno de gracia y de verdad, pero a la vez lleno de huesos y de músculos que se le cansaban y que cuando le pegaron le dolió de verdad, no de mentira, de verdad. Él se encarnó y creemos en un Dios que se ha hecho hombre. Y eso le da todo el sentido a nuestros sufrimientos, porque cada lágrima que sale por nuestros ojos, Él sabe lo que es llorar. Él sabe lo que es que maten a un ser querido. Él sabe lo que es el dolor físico, la burla, la incomprensión. Y Él sufre cada vez que nosotros sufrimos. Así que me encanta esto de Jesús presentándole, ¿por qué me persigues? Si estás sufriendo lo que sea en estos momentos, no sé si Dios lo va a cambiar, pero sí que sé que va a sufrir contigo. Y sufre, y te coge en sus brazos y llora contigo. Además es un Dios
que no solo es cercano, sino que busca consolarnos y confortarnos. Me encanta, diferentes cosas, ¿no? Pero me gusta cómo en este relato se ve a un Pablo que ha sido cegado por Dios, que probablemente está durante esos 3 días que no come ni bebe y está orando, está dándose cuenta de todo el mal que ha hecho, está dándose cuenta de todo el pecado que lleva encima. Y Dios manda a Ananías y pone a esa persona a su lado y le dice algo tan tierno como, versículo 13, le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Hermano Saulo. Le da esa palabra de ánimo que le incluye y le dice, yo sé que debes estar pensando que eres la peor persona del mundo ahora mismo, pero tú eres mi hermano, porque Jesús te ha encontrado. Y le da esa palabra y dice, hermano Saulo. ¿Cuántas veces Dios nos conforta y nos anima y nos fortalece a través de personas? ¿Lo ha hecho Dios esta semana en tu vida? Seguramente sí, porque Él es fiel. A lo mejor lo hace hoy. A lo mejor vienes con el corazón triste, abatido, y Dios va a poner a alguien que te salude, que te anime, que te dé un abrazo, lo que sea. Esta mañana, como muchas otras, pero bueno, se suponía que teníamos que dormir 1 hora más. Supongo que la habéis dormido. Yo no lo sé, porque como 4 veces me he despertado a lo largo de la noche y ha habido un momento que ya no sabía, miraba la hora, pero digo, ¿la ha cambiado? Sí, la ha cambiado, pero ¿es más o es menos? No lo sé. Total, que estaba por la mañana pensando en que tenía que dedicar tiempo a la predicación, pero estaba ahí haciendo puzzles con los niños y cosas, y mi mente pensando en la predicación, y le digo, bueno, pues da igual, pero no, porque te pones nervioso, todo. Y ves que va avanzando la hora y de repente ves la hora y dices, pues no sé si voy a poder buscar a Dios suficiente. Y de repente, en medio de las peleas de esa ficha es mía, que no sé qué, tal, cual, no sé, tal, mi hijo se pone a cantar una canción de alabanza y el Espíritu Santo me llena y siento una paz espectacular y digo, gracias Señor, gracias Señor. Y luego, claro, el refill no me ha durado mucho porque luego he seguido ahí nervioso, ¿no? Pero Dios ha puesto ese momento de darme paz. Y Él lo hace continuamente. Si estamos abiertos, si abrimos los ojos, Dios pone cosas para traer ese consuelo, esa paz, ese ánimo. Ese ánimo. Y bueno, simplemente he contado esto porque ha pasado esta mañana, pero ¿cuántas veces, si estamos un poco atentos, Dios pone a alguien en tu vida? Un gesto, un algo para animarte y que esa situación por la que estás pasando cobres ánimo y sigas adelante. Y luego vemos, no solo Dios usó a Ananías como un instrumento, sino que también en otro momento, más tarde, esto es el capítulo 23, después de que ha hecho su segunda defensa y por tercera vez casi lo matan, Dios le dice a Pablo, y este es el versículo que tenéis en pantalla, si mi vista no me engaña, sí. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, no sabemos si fue un sueño, parece que es un sueño, pero no sabemos. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que de esa manera tan directa, tan quizás milagrosa, Jesús le habla a Pablo al corazón y dice, mira, ánimo. Ya sabemos que aquí no te han hecho ni caso y casi te matan 3 veces. Pero tranquilo, que como has testificado, porque tu trabajo es ese, tú testificas, yo convenzo de pecado, tú has hecho tu labor, tranquilo que vas a ir hasta Roma, que era tu plan, y así se cumplirá ese propósito de predicar hasta lo último de la tierra, por lo que representaba Roma en ese momento como capital del imperio. Entonces, le está trayendo esa expansión de visión, le está haciendo ver más allá,
tranquilo, que tú ahora estás aquí, no sabes si te van a matar o no, pero yo tengo un plan para ti. Así que ánimo, Pablo, porque tal cual lo has hecho aquí, lo harás más adelante y el plan se va a cumplir. Así que vemos también, a veces necesitamos esos encuentros directos con Dios, que Él con su palabra nos hable. Y debemos a veces clamar y decir, Señor, dame una respuesta, háblame. Seguro que Pablo había orado esa noche y a veces trae ese texto, trae esa palabra, como antes nos decía, ¿no? Por ejemplo, Cristina, ¡pam!, en ese versículo, alegría, y llena su corazón. A veces necesitamos ese consuelo de la palabra directa de Dios en nuestras vidas. No dejemos de leer la Biblia, no dejemos de estudiarla, de buscar, de escudriñar. Hay respuestas para cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras necesidades en este libro. Y el Señor nos habla. Así que busquemos, porque Dios nos conforta con el calor de su palabra. Y luego vemos cómo Dios se muestra como alguien que protege a Pablo. En 3 ocasiones, vamos a verlo, Dios le libra de la muerte. No le libra de algunos golpes, pero sí no deja, al menos pone un límite a ese mal y no deja que muera en ese momento. Vamos a ver versículos 22 y 24 del capítulo 22. Dice, y le oyeron hasta esta palabra. Él está hablando, está predicando y hay un momento que dicen, bueno, hasta aquí, ya nos hemos cansado, a por ti. Entonces dice que entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Primera situación, ya venimos del capítulo de antes, 21, que lo van a matar y lo ponen en la fortaleza. Ahora, antes de entrar, hace su defensa, lo quieren volver a matar y Dios lo protege. Avanzamos al capítulo 23. Después de presentar su segunda defensa ante el concilio, vuelve a pasar lo mismo. Versículo 10, capítulo 23, versículo 10, dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, imagínate cómo estaba la asamblea ese día, que dice, a este, vamos, es que lo arrancan, les tiran de un lado unos y del otro, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Segunda situación donde Pablo puede morir y Dios interviene y le protege. Y luego, el resto del capítulo 23, del 12 hasta el final, el cual no vamos a poder leer, pero narra también cómo después de eso hay unos cuantos que dicen, pues no comemos hasta que no lo matemos. Huelga de hambre hasta matar a Pablo. Y se preparan y traman un plan, le quieren decir al tribuno, oye, queremos volver a hablar con Pablo, sácanoslo otra vez. Y estaban ahí preparados para que cuando saliera fueran a por él y lo mataran. Pero resulta que Dios en su soberanía usa al sobrino de Pablo. Y su sobrino, que no sabemos bien, parece que era un muchacho, estaba por ahí y escucha el complot. Lo escucha, va a la cárcel, habla con Pablo y le dice, no salgas, que te van a pelar. Entonces él manda al niño a que hable con el tribuno y se lo explica. Y entonces preparan más de 200 soldados con caballos y todo para medianoche, sacan a Pablo de la fortaleza, lo llevan hasta una ciudad y luego al día siguiente lo llevan hasta Cesarea para que allí pues presente su defensa ante Félix. Es decir, la tercera vez en estos mismos pasajes que se quieren volver a cargar a Pablo, esta vez son un montón, pero Dios mueve las cosas y lo vuelve a proteger. ¿Cuántas veces nos protege Dios, verdad? De tantas situaciones que muchas ni sabemos. No nos enteramos, pero Dios nos protege. Así que podemos ver en este texto esos 5 aspectos de Dios. Antes de pasar a los 3 aspectos sobre Pablo, a ver si tenemos memoria. ¿Cuál era el primer aspecto? Dios, soberano. El segundo, Dios bueno.
Tercero, cercano, confortador y protector. Muy bien, genial, genial. Pues hemos visto esto sobre Dios. Vamos a ver algunos aspectos sobre Pablo que vemos en este texto. En primer lugar, vemos que Pablo es una persona transformada. Va a haber un antes y un después en su vida. Dice en el versículo 4 del capítulo 22, dice, perseguía yo este camino, hablando de los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibió cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, y ahí sigue, ¿no? Vamos a saltar al versículo 19, donde Pablo está orando con Dios, recordando lo que él hacía antes de conocer a Jesús, y dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Vemos realmente que Pablo es una persona que ha sido transformada por Jesucristo. De alguien que activamente hacía el mal porque él lo ejecutaba o porque él lo consentía o porque él lo planificaba, lleno de ira, lleno de rabia, él es de repente una persona que es capaz de amar tanto a esos cristianos de dar su vida por ellos. Está capaz de amar tanto a Jesús que está dispuesto a hacer lo que sea. Es capaz incluso alguien lleno de ira de más tarde escribir y decir, con la ternura de Cristo os hablé y os animé. Y de repente vemos a un Pablo que muchas veces se muestra a alguien débil, con lágrimas, tierno, que sufre. Hasta se compara con una nodriza. Eso lo hace Dios, ese cambio de carácter. Incluso Pablo en sus cartas también habla y dice, si no fuera porque Dios me lo mostró, viviría en codicia. Si tú luchas con la codicia, Pablo es un hombre que fue libre de la codicia. Si tú luchas con resentimiento, con rabia, con enfados, Pablo es un hombre que fue transformado. Su carácter, su visión de vida, sus deseos, su enfoque fue cambiado por Jesús. Y seguro que todos los que hemos conocido a Jesús podemos tener un testimonio, decir, mira, yo antes era así y Jesús me ha ido cambiando. Me gustaría darte 1 minuto o 2 para que con la persona de al lado puedas contarle algo que Jesús ha cambiado en ti. Algo que ha hecho Jesús en ti. Antes eras de esa manera y ahora eres de esta, gracias a que Jesús ahora es la persona que te ama y ese amor toca tu corazón y te cambia. ¿Vale? Vamos a darle gloria a Dios dando pequeños testimonios de algo que Jesús ha hecho en tu vida.
Muy bien. Pues, ¿has tenido algo que decir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Has tenido algo? Vale. ¿Cuántos de vosotros, el día que os convertiste, caísteis al suelo? ¿No? Pero, ¿tú estás convencido de que Jesús es el Señor? ¿Sí? ¿Estás convencido que Él está obrando en tu vida? ¿Sí? ¿Hay evidencia visible para ti y para los que te conocen de que Él te está cambiando? Pues tu testimonio es súper poderoso. Comparte el testimonio. Comparte lo que Jesús ha hecho en ti. Eso le pasó a Él. Pero todos tenemos experiencias con el Señor diferentes, válidas, y lo más importante es que estemos convencidos de quién es Él. No necesitas un testimonio que llame la atención, que diga, wow, es que explicaré esto y será espectacular. Mira, ¿sabes lo que pasa con el testimonio espectacular de Pablo? Que Jesús le dice, vete porque no recibirán tu testimonio. Toma ya. Y él dice, pero Señor, si yo antes... Dice, ya, vete, pero no te recibirán el testimonio. O sea, se trata del poder de Dios. Cuenta tu experiencia, lo que Dios ha hecho en ti. ¿Quién es Él? Y eso es lo que Dios va a usar. Todos tenemos un testimonio y os animo a seguir predicando, seguir compartiéndolo, porque del mismo modo que en algunas situaciones ni le hacían ni caso a Pablo y en otras se convertían, lo mismo va a pasar con nosotros. Solo recordar que tenemos la excusa de la campaña Palau para orar por 10 personas y a lo largo de estos meses predicar el Evangelio. Digo excusa porque ya nos lo dijo Jesús, haced discípulos, pero a veces necesitamos, ¿no?, cosas que temporalmente nos alienten, ¿no? Tenemos la oportunidad, prediquemos, compartamos con personas quién es el Señor y sigamos haciéndolo. Así que en primer lugar vemos a Pablo una persona transformada. Evidentemente vemos a Pablo alguien apasionado. Alguien que siempre busca la ocasión. En este caso, lo van a matar, le están protegiendo y entre que lo matan y lo protegen, supongo que medio por arriba de la multitud, dice, oye, pues buena ocasión ahora para que yo predique. Y dice, ¿puedo hablar? Varones, hermanos, padres, oíd ahora y predica. Siempre buscaba la oportunidad de predicar del Evangelio, de tener esa palabra sazonada con sal, palabra oportuna para dar testimonio. Podemos aprender esto también de Pablo. Él estaba convencido de quién era su Salvador y buscaba compartirlo a tiempo y fuera de tiempo, como se nos recordó en el retiro de iglesia, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, compartir quién es Jesús. Y podemos hacerlo. Y perdón, de lo de antes, sobre una persona transformada, se me ha olvidado comentar algo, y es que mientras preparaba el mensaje, me di cuenta de algo, y es que Pablo era perseguidor de la Iglesia de Cristo, eso ya lo sabíamos. Me di cuenta de algo, fallo mío, y es que siempre que he orado por la Iglesia perseguida, nunca he orado por los perseguidores. No sé por qué. Y estaba leyendo esto y fue como, ¡hala! Es verdad. Digo, todas estas noticias que veo de iglesias perseguidas y tal, siempre oro por ellos. Pero será por mi incredulidad o por lo que sea, que no se me ha ocurrido pensar en que se conviertan. Y justo lo había anotado en el mensaje y el domingo pasado, no sé si alguien se acuerda, pero Ana, la madre de Sandra, abuela de Joan y Diana, oró exactamente eso. Señor, salva a esas personas. Tenemos que seguir orando por las personas que no conocen al Señor. Porque si Dios ha transformado la vida de Pablo y la nuestra, puede hacerlo con cualquiera. Y tenemos que seguir creyendo que Él es poderoso no solo para proteger a la iglesia perseguida, sino para salvar y llevar a los pies de Jesús a aquellos que les persiguen. Así que Pablo fue transformado, era una persona apasionada. Y lo último, algo que
me ha gustado ver en el texto, me ha gustado de alguna manera analizar, y lo he puesto así, una persona astuta. Vemos, y ahora quiero leer diferentes partes del texto que no tienen que ver tanto con su conversión. Vamos a leer empezando el capítulo 22. Si estás con tu Biblia, versículo 22. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Dice, versículo 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Vemos cómo Pablo es astuto para saber cómo comunicarse de la mejor manera en cada momento. Vemos cómo unos versículos arriba está hablando en griego a los que le están apresando y ahora de repente dice, hace un cambio, les habla en hebreo y luego además narra la historia de su conversión, no explica que ha estado 3 años predicando a los gentiles, que es lo que había estado haciendo. Va directo a decir, que yo he estudiado con Gamaliel, que es uno de los vuestros. Gamaliel era alguien del Sanedrín, muy importante, prestigioso. De hecho, ¿os acordáis la famosa frase de no, dejadlos estar, no sea que estemos luchando contra Dios? Lo dijo Gamaliel, ¿no? Hace referencia a decir, oye, que yo he estudiado con él, que este es uno de los nuestros. Y toda su defensa la articula poniendo conceptos de decir, oye, vosotros me queréis matar porque decís que yo soy un detractor de la ley, pero mirad, que yo soy muy celoso de la ley, que yo he estudiado con Gamaliel. Más adelante, habla, cuando explica lo de Ananías también, dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido, hace referencia, oye, que no es algo que rompo con todo, que es el Dios de nuestros padres. Intenta de alguna manera suavizar y acercarse a ese público al que le tenía que predicar, haciendo referencia al hecho de decir, oye, que yo amo y respeto la ley. Y de hecho luego, cuando está ante el concilio y le pegan, porque le dice al sumo sacerdote, tú, pared blanqueada, le dice, Pablo se enfada porque le han pegado y dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estando tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley, ¿me mandas golpear? Es decir, él conocía la ley perfecta y está intentando que se den cuenta que esa acusación de soy detractor de la ley y paso de Moisés y todo, es falso. Y está intentando ganar eso con su audiencia en esa defensa. También vemos que es muy astuto. Si vamos a la escena donde lo quieren matar y lo meten en la fortaleza, si vamos al pasaje al 22:22, vamos a ver otra maniobra de astucia de Pablo. Le oyeron hasta esta palabra, entonces alzando la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, arrojaron sus ropas, bueno, todo esto, dice, ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego que se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Astucia. Pablo, evidentemente, era un hombre escogido por Dios, se le había encomendado el ser apóstol,
Evidentemente Dios le había dado muchos dones para edificar y plantar iglesias y extender el Evangelio, pero también usaba bien la cabeza y era espabilado. ¿Qué dijo Jesús que teníamos que hacer? Un versículo que habla de serpientes y palomas. Va. Muy bien. Mansos como palomas y astutos como serpientes. Para el bien, no para el mal, para el bien. Pablo demuestra ser astuto. Primero elige bien cómo comunicarse, cómo cuenta la historia para captar esa atención, para intentar que cuando les va a hablar de Jesús puedan haber conectado con él. Pero luego ve que le van a atormentar, que ya le están encadenando y dice, sacamos la carta del pasaporte. ¡Ey, que yo soy romano! Lo podía haber dicho antes, pero en este mismo momento, o sea, él está dispuesto a ser torturado por Jesús, pero no es un tonto, no dice, bueno, que me hagan, no, o sea, me van a dar, pues espérate, que yo soy romano. Y él sabe usar esos recursos de esta tierra para los propósitos del reino. Y luego vemos también su astucia de nuevo cuando en el capítulo 23 está otra vez delante del consejo, delante del concilio, y dice, vamos al 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó, bueno, ahí le pegan, como hemos leído. Saltamos al versículo 6 y dice, entonces Pablo, notando que una parte eran de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocería y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrestasen y le arrebatasen de medio de ellos y llevasen a la fortaleza. De nuevo, Pablo está en esa reunión, Pablo ve quién hay ahí sentado, sabe que todos van en contra de él, pero es astuto y sabe presentar un argumento que los divide. Los divide y se libra de que le maten. Creo que necesitamos, yo el primero, a veces más astucia, que Dios nos la dé, que nos haga sabios ante situaciones complicadas que vamos a encontrarnos por causa del Evangelio para saber cómo navegar entre conversaciones, entre situaciones, para ser librados en ocasiones de acusaciones falsas y poder cumplir los propósitos de Dios. Pensaba, por ejemplo, ¿no? Todos, ¿no? Enfrentamos situaciones, pero pensaba en la fundación y en todos los proyectos que tiene por delante. ¿Cuántas situaciones tiene que estar en medio de instituciones y situaciones donde es muy importante tener esa sensibilidad y esa astucia para saber presentar las cosas de una manera que hallemos favor delante de los hombres y el Señor cumpla sus planes? O así, muchas situaciones, ¿no? Pero a veces olvidamos que también estos elementos son parte de lo que Dios nos da. Evidentemente, Él da la sabiduría a los sabios, pero creo que como Pablo podemos pedirle, oye Señor, haznos despiertos, haznos espabilados, haznos saber cómo hablar en cada situación, haznos saber qué presentar, qué no presentar, qué decir y qué no hacer. Porque Pablo así hacía avanzar el reino de Dios también. No solo con la oración, no solo con milagros y prodigios,
sino con astucia. Como dijo el Señor Jesús, que teníamos que estar porque somos ovejas en medio de lobos. Él claramente nos presentó como más débiles. Es más, en una de sus parábolas, no sé si lo recordáis, Jesús nos advierte que los hijos de este siglo son más astutos que nosotros. ¿Lo recordáis la parábola? Así que pidamos esa sabiduría y esa picaresca, ese saber ver las cosas como Dios nos puede hacer ver para bloquear cosas, desbloquear situaciones. Pues venga, resumen, ya acabamos, ¿vale? Ya acabamos. 5 aspectos sobre Dios: soberano, bueno, cercano, confortador y protector. Ese es nuestro Dios y así lo será siempre. Seamos nosotros fieles o fallemos, pero ese es nuestro Dios. 3 aspectos de este texto, a lo mejor tú has visto otros, pues en el grupo de fe tú comparte otros también. 3 cosas que hemos visto de este texto sobre Pablo: una persona transformada, una persona apasionada por el Evangelio, una persona astuta. Bueno, me río de una situación porque un día alguien en el grupo compartió que en su currículum tenía apasionado por Jesús y lo contó y fue como, ¡wow, qué bien! Y luego resulta que no, apasionado por el fútbol. Pero bueno, pero la verdad es que son las dos cosas. Esa persona sí que es verdad que es apasionada por Jesús. Pero bueno, en fin, Pablo sí que está apasionado. Busquemos esa pasión que viene de Dios. Yo no sé este hombre cómo lo hacía, a pesar de todo el enfrentamiento diario y continuo que tenía, pero apasionado por Jesús. ¿Vale? Algunas preguntas para los grupos. Sencillo, ¿vale? ¿Qué aprendemos sobre Dios en este pasaje? Yo he señalado esas 5 cosas. Si tú ves otras, pues adelante. Sobre Pablo, ¿qué aprendemos de él? Pues si se te ocurren otras cosas, pues también las compartimos en los grupos. ¿Qué aspectos de esta predicación te han consolado, te han edificado o te han exhortado? ¿Vale? Pues a lo mejor has recibido consuelo o exhortación, estímulo para diferentes cosas. Y lo último, ¿qué retos te llevas para tu vida cristiana? Se tiene que traducir siempre en algo práctico y real de obediencia a la palabra. Así que esas preguntas para los grupos. Y acabo con un mensaje final. Si tú estás aquí esta mañana buscando a Dios, tienes esa sensación de que hay algo, de que puede haber alguien, tu corazón siente que a lo mejor no te cuadran cosas, pero todo apunta a que hay un Dios que te está buscando. Sí, es así, es Jesús. Y quizás igual que Pablo, tú tenías una imagen distorsionada de él. A lo mejor la religión te ha hecho pensar que Dios es de una manera, pero es de otra. Y yo te diría que para ti es ese versículo la respuesta de Pablo, de Jesús a Pablo. Le dice, Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús de Nazaret. A quien tú estás buscando es Jesús de Nazaret, que vivió y murió en una cruz por nuestros pecados. El mundo espiritual nos muestra que la realidad espiritual existe, pero hay alguien que es sobre toda potestad, sobre todo dominio. Hay alguien que es el Señor. A quien tú estás buscando es Jesús. Así que abre tu corazón a Él y puedes, como Pablo, parar tu vida y decirle, ¿qué quieres que haga? Y Él te dirá, arrepiéntete, cree en mí, bautízate y sígueme, porque yo soy el Señor. Y para aquellos que quizás ya lleváis un tiempo en el camino siguiendo a Jesús, yo diría que ese versículo es algo que necesitamos recordar. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, porque como has testificado de mí en Jerusalén,
así es necesario que testifiques también en Roma. Iglesia, ten ánimo. Como has luchado hasta hoy, sigue luchando. Como has sido fiel a Jesús, sigue siendo fiel. Como has peleado por tu santidad, sigue peleando. Como has predicado el Evangelio en tantos trabajos y en tantos sitios, sigue predicando. Ánimo, porque hasta que el Señor vuelva es necesario que testifiquemos de Jesús. El Señor está con nosotros, busquemos su gloria y su poder y anunciemos cada día las virtudes de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por entregarte, gracias por dar tu vida por nosotros y te pedimos que hoy puedan caer de rodillas personas ante ti para darte la gloria y reconocer que tú eres aquel a quien estaban dando la espalda, pero hoy sus ojos han sido abiertos y te han visto a ti. Que nos animes y nos ayudes a seguir predicando y compartiendo y viviendo la vida que tú tienes para nosotros y puedas proveer de momentos de ánimo para seguirnos llevando hacia adelante y darte más y más gloria cada día. En tu nombre te lo pedimos. Amén.